pareja. A ver, todo esto que vamos a platicar se generó porque Kay del Castillo publicó una carta en Twitter. Al momento que tú publicas una carta en Twitter, evidentemente, si eres Kay del Castillo, va a haber alguna reacción más allá de la reacción lógica de tus amigas o fans. ¿Por qué lo digo? Porque esto permeó a otros ámbitos como el del periodismo serio. Y Carlos Marín dijo que Kay del Castillo había dicho una serie de estupideces. Kay del Castillo reaccionó como cualquier persona que no puede discutir inteligentemente y que no tiene los elementos para debatir con un periodista como Carlos Marín, ya que ella se metió con sus declaraciones en uno de los terrenos que maneja maravillosamente Carlos Marín. Y entonces, al no tener que decir, lo tachó de misógino. Es decir, no tenía cómo defenderse. Encima, el papá de Kay del Castillo, cegado por el amor que le tiene a su hijita, amenazó con cachetear al periodista Carlos Marín, porque además él dijo, son estupideces, y entonces alguien lo sacó de contexto, y entonces ya Kay del Castillo era una estúpida. Yo les voy a decir una cosa, si la señora Kay del Castillo se metió en terrenos que no maneja bien, como por ejemplo el de la política, pues tendría que haber estado preparada para la respuesta que le dio un señor que sí es periodista, que es Carlos Marín. Y lo más interesante del asunto es que Kay del Castillo abre su carta diciendo, hoy quiero decir lo que pienso y pues al que le acomode bien. Entonces, si quiere decir lo que piensa y al que le acomode bien, ¿por qué se ofende? Y luego en otro párrafo de su inteligentísima carta dice, no creo en juzgar, ya que solo yo soy responsable de mi actuar y me faltaría vida. Entonces, ¿por qué tacha de misógino al periodista Carlos Marín, quien ya le respondió diciéndole que por supuesto que no es misógino? Carlos Marín, en verdad, es un gran periodista y una persona muy inteligente. No, y decir que alguien dice estupideces no es llamar estúpido a la persona que lo hace necesariamente. Todos, como él dice, hemos cometido estupideces, hemos dicho tonterías en algún momento de la vida. A eso se refiere, en ese contexto. ¿Por qué le encanta a todo el mundo sacar de contexto y sobredimensionarlas? Pero si es de gente analfabeta funcional, el que al no tener defensa, entonces tachas de misógino, porque hay cierto... Sí, agredir. Ya tienes un fuero por ser mujer, ¿no? Entonces, todo el que me ataque es porque es misógino, no. No, Kay del Castillo. Hay una cosa que dice Carlos Marín que es interesante, que es un punto en el que hay que poner especial cuidado, donde sí la llama, dice que ella formula calumnias y mentiras, puesto que acusa al gobierno de esconder la cura contra el SIDA y la cura contra el cáncer, o etcétera, etcétera, y que eso definitivamente es una calumnia que no se puede probar y que es además una acusación muy delicada al gobierno. Y es cierto, es una acusación muy delicada. Bueno, entonces... A eso se refiere Carlos Marín cuando dice esta mujer se soltó a decir tonterías, entonces, ¿no? Exactamente, Kay del Castillo, si tiene manitas para escribir sus twitters, también tendría que tener un bagaje cultural para sustentar las acusaciones y los conceptos que imprime en su cartita. Y bueno, Memo Martínez, por favor.